Listo, Arturo. Ok, buenas tardes a todos. Pues damos la bienvenida a nuestro foro estudiantil organizado por el Comité Someica Valle de México. El día de hoy tenemos los proyectos que se van a presentar, forman parte del proyecto PEE 2025-G-145, Estrategias Sostenibles de Innovación Alimentaria aplicadas a apicultura poblana, financiado por la CECITI y desarrollado bajo la dirección de los profesores e investigadores del Instituto Tecnológico de Tehuacán. Les queremos recordar, perdón, que este foro forma parte de las actividades que realiza Someica en miras a nuestro Congreso ECUCAL número 19. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a Mara Ivette Rodríguez Torres, quien nos va a presentar su proyecto de secado por aspersión de miel de abejas sin aguijón. Ivette, tienes micrófonos y la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, claro, mi proyecto es secado por aspersión de miel de abeja sin aguijón, Scaptrotigona mexicana, utilizando maltodextrina y almidón de malanga como coadyuvantes. Para iniciar tenemos que la miel de abeja es un alimento natural producida por abejas tanto con aguijón como con abejas sin aguijón. En este caso vamos a ver lo que es la Scaptotrigona, cuya abeja es sin aguijón. Esta miel posee un alto valor nutricional, nos aporta antioxidantes y algunos compuestos bioactivos. Sin embargo, presenta limitaciones tecnológicas debido a la alta humedad. Esta tiene humedades arriba del 22%, muy por encima de las que presenta Apis mellifera. Por lo tanto, es un reto debido a que esta miel, pues, al momento de nosotros conservarla, pues puede haber procesos fermentativos, deterioro rápido, alta higroscopicidad, baja tendencia al alta tendencia al colapso estructural. Por lo tanto, pues hay dificultad al almacenarla, al manipularla y a darle un uso industrial. Por lo tanto, nosotros hemos propuesto una tecnología aplicada a la miel, que es el secado por aspersión, para nosotros obtener miel en polvo y de esta manera disminuir la humedad, darle más estabilidad, que sea de fácil manejo y de comercialización masiva o mayor comercialización a la que se tiene actualmente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el secado por aspersión. El secado por aspersión consiste en deshidratar una muestra, normalmente una disolución líquida, mediante aire caliente para quedarnos con el polvo deseado. El secado por aspersión consiste de 4 etapas. Nosotros tenemos una campana donde vamos a inyectar ese aire caliente y dentro de él va a haber un aspersor, el cual va a atomizar la muestra en gotas bastante finas para que aumente la superficie de contacto, y estas, al entrar en contacto con el aire caliente, pues va a iniciar un proceso de evaporación continuo y de manera instantánea hasta obtener hasta obtener un polvo. Esta corriente, al mismo tiempo que va deshidratando, va conduciendo nuestro polvo hacia el ciclón, donde por fuerza centrífuga se va a separar el aire del polvo y de esta manera pues vamos a obtener nuestro polvo ya seco. Para el proceso de secado por aspersión es importante utilizar coadyuvantes de alto peso molecular que van a permitir formar una matriz durante el secado, con el fin de aumentar la temperatura de transición vítrea, reducir la adherencia y aumentar la cantidad de sólidos totales. En este caso nosotros utilizamos maltodextrina dextrosa equivalente 10, ya que es de bajo costo y está menos hidrolizado. La maltodextrina son materiales obtenidos mediante hidrólisis del almidón y presentan cadenas alfa 1,4 con una longitud de cadena de 5 a 10 unidades de glucosa. Asimismo, estamos explorando la combinación con almidón de malanga. El almidón de malanga tiene la característica de poseer del 70 al 80% de almidón y una estructura poligonal irregular, así como, de acuerdo con Bautista Rodríguez, posee aproximadamente del 2,5 al 35,9% de amilosa y el resto es amilopectina con algunas trazas de cenizas y proteínas. Posee un tamaño granular de 1 a 5 micrómetros, lo que le da esa característica de favorecer la formación de agregados esféricos durante el proceso de encapsulación y como coadyuvante.
Aquí les muestro una tabla de antecedentes donde vemos que ya distintos autores han secado por aspersión distintos tipos de miel, tanto con aguijón como sin aguijón, y en todas han utilizado maltodextrinas con unas temperaturas de entrada similares a las utilizadas en esta investigación, que es de 150 grados centígrados, con una temperatura relativa de salida relativa de 75 hasta 85 grados centígrados, muy por encima de la que nosotros hemos obtenido. Vemos que han tenido buenos rendimientos en cuanto a maltodextrina de 45, a veces hasta el 50%, y buena higroscopicidad y tiempo de solubilidad. Por ello se decidió continuar explorando lo que es la maltodextrina, pero ahora en combinación con otros coadyuvantes como es el almidón de malanga. Y en esta tabla vemos que Carpintero Tepole también secó miel de abeja escaptotirona mexicana, igual utilizó maltodextrina y en este caso almidón de malanga. Sin embargo, aún no ha tenido resultados con respecto a isotermas de absorción, que es muy importante conocerlas para saber cómo es el comportamiento de este polvo ya seco. Bueno, y retomando lo de isotermas de absorción, aquí tenemos también distintos autores que han secado por aspersión con distintos coadyuvantes, incluidos goma arábiga, proteínas de sodio y maltodextrina. Han seguido la metodología que nosotros utilizamos, que es el método gavimétrico, y han tenido resultados óptimos con una W de menor a 4.32. Y arriba de 0.6 vemos que ya hay una formación de bloques y lo podemos ver en el aspecto de un polvo apelmazado. Y tenemos también que han presentado humedades críticas del 4.5% a 15 grados centígrados. También han utilizado algunos antiaglomerantes como el esterato de calcio para reducir el apelmazamiento. Bueno, como justificación de este proyecto tenemos que pues la producción de miel en polvo también va a enfrentar a problemas de estabilidad frente a ambientes húmedos, y la maltodextrina pues no siempre nos va a garantizar esa protección frente a humedades relativas altas. Por lo tanto, está la necesidad de evaluar materiales alternativos a la maltodextrina, como en este caso es el almidón de malanga. Para ello vamos a requerir pues la caracterización físico-química en cuestión de humedad y actividad de agua, así como también conocer el tamaño y la morfología de las partículas. Y finalmente pues es también muy importante conocer la absorción, que es la principal causa de deterioro de este tipo de polvos. Y vemos que Anthony ha utilizado la miel secada por aspersión para incluirla en pechuga de pavo como antioxidante, y Demir en productos de panificación como lo son las galletas. Entonces, la miel de abeja secada por aspersión y en polvo pues tiene un potencial bastante amplio para añadirla a distintos productos. Y en la imagen podemos observar que presenta problemas de lo que es el apelmazamiento. Bueno, como objetivo general tenemos que estudiar el secado por aspersión de miel de abeja sin aguijón, utilizando maltodextrina y almidón de malanga. Como objetivos específicos está evaluar el uso de maltodextrina y almidón de malanga como coadyuvantes sobre el rendimiento del proceso de secado por aspersión de miel de abeja sin aguijón, así como caracterizar físico-químicamente las partículas secas de miel de abeja obtenidas en términos de sus parámetros de color, propiedades de flujo, higroscopicidad, solubilidad, humedad y actividad de agua. Y finalmente estudiar el comportamiento de absorción de vapor de agua a través de isotermas a 25 grados centígrados. Bueno, para nuestros métodos iniciamos con la preparación de nuestra mezcla de alimentación, en la cual dispersamos 15 gramos de sólidos secos por cada 100 gramos de agua. Después se añadieron 15 gramos de material acarreador, en este caso maltodextrina, y la mezcla de maltodextrina almidón de malanga en 50 a 50 masa a masa. Lo agitamos por 15 minutos y posteriormente secamos por aspersión. Para el proceso de secado por aspersión utilizamos un secador Bushi Spray Driver 290, y aquí observamos en la imagen el secador, la atomización de la muestra, la cámara de secado, posteriormente el ciclón, se está separando el polvo y finalmente tenemos nuestro polvo ya recolectado, el cual introducimos en láminas termoselladas y lo almacenamos a menos 17 grados centígrados.
Para la caracterización de las partículas secas, en el caso del color, utilizamos un colorímetro digital portátil y en el caso para obtener lo que es la densidad aparente y la compactada, utilizamos una probeta de 10 mililitros, añadimos muestra hasta los 10 y de esta manera obtuvimos la densidad aparente. Para la densidad compactada solamente realizamos un golpeteo y obtenemos la medición del volumen. Con esto nosotros podemos obtener el índice de Hausner y el índice de Carr. En el caso del índice de Hausner es un número que va a correlacionar y nos va a indicar qué tan fluido es nuestro polvo. Y en el caso del índice de Carr nos va a representar la compresibilidad de ese polvo. Ahí en pantalla estamos observando las ecuaciones utilizadas. Para la solubilidad, 1 gramo de muestra en 10 mililitros de agua se pasó a una centrífuga a 4000 revoluciones durante 20 minutos y el sobrenadante se secó a 120 grados centígrados. La higroscopicidad fue 1 gramo. Esta se colocó en una solución saturada a una humedad relativa de 75 grados centígrados. Para la humedad se utilizó una termobalanza y 1 gramo de muestra y finalmente los sistemas de absorción fueron en recipientes herméticos con sales saturadas a una humedad relativa y está apareciendo en pantalla a 25 grados centígrados. Bueno, como resultados tenemos que la temperatura de entrada en ambas formulaciones fue de 120, la temperatura de salida varió de 60 y 68, el flujo de alimentación no hay tanta diferencia y en rendimiento fue mejor con maltodextrina con un 66%. Sin embargo, almidón de malanga es un rendimiento arriba del 40%, mostrando una viabilidad. Para los parámetros del color vemos que la maltodextrina presenta un color claro y el almidón de malanga también. La diferencia está en el tono. En la muestra con maltodextrina es un amarillo más suave y en el caso de la mezcla con almidón de malanga tiene a ser un amarillo más marcado debido a los grados que presenta. En cuestión de las propiedades de flujo, tenemos que la maltodextrina presenta un índice de Carr del 23.46%, muy cercano al límite, pero todavía manejable, a diferencia de la miel con almidón de malanga, que al añadirlo incrementa la cohesividad del polvo y obteniendo una fluidez más desfavorable en comparación con la de maltodextrina. La fluidez va a depender de la estructura como del tamaño y de la distribución del tamaño de partícula y vemos que una mayor tendencia a la compactación pues está asociada a una mayor higroscopicidad del sistema. Y vemos que pues el índice de Carr nos va a reflejar el grado en que un polvo puede compactarse al ser sometido a vibración o golpeteo. Y pues el índice de Hausner se nos está indicando ahí la fluidez. Y en el caso de la combinación maltodextrina-almidón de malanga pues es un flujo bastante difícil. En términos de higroscopicidad y solubilidad, vemos que la maltodextrina es más soluble ya que tiene cadenas más cortas y está parcialmente hidrolizado y se dispersa de manera más fácil en el agua. Esto va a favorecer la reconstitución por su menor peso molecular. En cuestión de el almidón de malanga, pues es menos soluble porque tiene una estructura muchísimo más compleja y compacta. Y en el caso de la higroscopicidad, la adición de maltodextrina va a reducir la absorción porque aumentamos el peso molecular, es muchísimo más alto que si tenemos sólidos de miel de muchísimo menor peso molecular. En actividad de agua, sí hay diferencias significativas, pero no es tanta. Entonces vemos que hay buena estabilidad y poca agua libre. Y en contenido de humedad igual está bastante bien, está dentro de los parámetros que esperábamos. Y en la tabla que se mostró anteriormente, la actividad de agua se ve muy bien. En cuanto a isotermas de absorción, pues utilizamos los modelos que fue GAD y BED. En el caso de GAP se ajustó muy bien a la curva, pero en BED no. Ahí vemos en pantalla que el error relativo en el cuestión de BED fue de 22.21, fue bastante alto, pero en GAP sí, fue de 10.39. Bueno, nuestra gráfica, como observamos, es de tipo 2, que es típica en productos azucarados, y vemos que la monocapa es de 0.129 gramos sobre gramos de sólido seco. Es una cantidad de agua fuerte absorbida a los sitios activos de la superficie del alimento,
pero vemos un valor de C de 1.76 que refleja que a pesar de tener una afinidad moderada y una absorción en monocapa, la transición a monocapa va a ocurrir con mayor facilidad, y esto lo comprobamos con K. Cuando se acerca a 1, pues ya el agua se va a comportar muchísimo más cercana al agua pura, y aquí es donde vamos a empezar a ver las reacciones bioquímicas y el crecimiento microbiano, y lo vamos a ver en un polvo apelmazado y ya porque ya absorbió bastante humedad. Entonces GAD indica una absorción moderada, pero cuando nosotros pasamos de transición a multicapa, pues vemos que ya hay más susceptibilidad a absorber humedad, y eso que estamos trabajando en condiciones ambientales. Y finalmente, pues aquí vemos que para preservar estas características de un polvo estable, pues tiene que ser almacenado aproximadamente, aquí de acuerdo con nuestra gráfica, a una actividad de agua entre 0.5 y 0.6, debe de ser menor a esos valores, y a una humedad relativa menor al 60%. Aquí no les presento la gráfica de la mezcla maltodextrina-almidón de malanga porque aún sigue en proceso. Bueno, y como conclusión, el secado por aspersión es una técnica bastante viable para producir miel en polvo, como los coadyuvantes influyen en la estabilidad de las propiedades del producto. Y bueno, vemos que en el caso de la maltodextrina, pues hay un riesgo de apelmazamiento, de la pegajosidad, pérdida de calidad, y pues requiere un almacenamiento a una humedad baja para que preserve sus características. Y pues finalmente la mezcla con maltodextrina y almidón de malanga no hemos visto que haya dado un cambio tan notorio en la estabilidad de nuestro polvo. Entonces es importante seguir investigando sobre más coadyuvantes que puedan darle unas propiedades adicionales y mejorar la estabilidad de nuestro polvo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ivette. Eh, Les comentamos que pueden colocar sus preguntas en el chat. Entonces, Muy bien. Bueno, y a continuación, ¿verdad? Para seguir platicando sobre los trabajos de investigación de este grupo, presenta Citlali Jacqueline Olivares Cancino el aprovechamiento de residuos agroindustriales, lignocelulósicos, como materiales acarreadores en secado por aspersión de miel de abeja sin aguijón. Adelante, Citlali, bienvenida. Buenas tardes. Claro que sí. Ahora sí, buenas tardes. Gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Vamos a dar comienzo. Como sabemos, la miel tiene un alto valor nutricional, sin embargo, presenta algunos retos en su procesamiento de la miel, ya que tiene un alto contenido de humedad y de higroscopicidad, lo cual esta investigación tiene como propósito utilizar materiales coacarreadores, utilizando los residuos agroindustriales, en este caso, bagazo de piña, cebada y agave. Además de que en México existen 46 especies de abejas sin aguijón, lo cual resalta su uso en la medicina tradicional. De igual manera, existen normas como la NON 145, SCFI 2001 y la NON 004 2018, el cual establecen parámetros como el pH, acidez, humedad y HMF. Pero estos parámetros solamente son válidos para el tipo de miel apis mellifera. Sin embargo, para el tipo de miel escatotrigona mexicana, que son abejas sin aguijón, tienen una humedad elevada, superando el valor del 20%, una actividad superior de actividad de agua a 0.6, lo cual permite el crecimiento de levaduras, y una acidez características de pH de 3 a 4. Por lo tanto, no cumple con los criterios establecidos por la norma. En este contexto, el secado por aspersión surge como una alternativa tecnológica viable para reducir su contenido de humedad y mejorar su estabilidad, permitiendo tener un producto en polvo con mayor vida útil, facilidad de manejo y así como también su potencialidad para su comercialización de manera nacional e internacional. Por esta razón, la temperatura del producto es mayor que la temperatura de transición, lo cual significa que se hieran las paredes del secador, lo que significa que haber demasiadas pérdidas. Toda la literatura concuerda que la miel no puede secarse por sí sola. Por esta razón, se utiliza un coadyuvante, en este caso la maltodextrina, que nos ocasiona estabilidad, solubilidad y manipulación del polvo.
Sin embargo, este tipo de material es bastante convencional. Por eso surge la necesidad de buscar nuevos materiales que no solamente cumplan esta función tecnológica, sino que también de un valor agregado, como es el bagazo de agave, piña y cebada, ya que es una fuente de fibra dietética. Al ser de origen vegetal, está compuesta por hemicelulosa, lignina y celulosa, lo cual no las pueden degradar fácilmente del estómago e intestino delgado. Además, la literatura nos indica que ya se han utilizado para producir biocombustibles, compuestos bioactivos y enzimas. Como estos estudios han utilizado materiales linocelulósicos en el secado por aspersión, lo cual han utilizado pectina, nanofibras de celulosa, lo cual han demostrado que tienen una capacidad de formar una matriz encapsulante, obteniendo rendimientos arriba del 50%, gracias a que generan emulsiones con gotas más pequeñas. Este estudio surge por tres razones principales: limitaciones tecnológicas de la miel líquida, valorización de residuos agroindustriales, formulación y estabilidad de la miel en polvo, a lo que nos lleva el objetivo general, que es desarrollar miel de abeja en polvo utilizando maltodextrina y fibras recuperadas de residuos agroindustriales como materiales acarreadores, con el fin de mejorar su estabilidad físico-química. También tenemos tres objetivos específicos, lo cual es modificar bagazos de piña, agave y cebada mediante tratamiento alcalino y ultrasonido, para mejorar su uso como coacarreadores en secado por aspersión, caracterizar físico-químicamente la miel en polvo tenida, de esta manera obteniendo un valor de humedad, actividad de agua, tamaño de partícula, fluidez y morfología para evaluar su estabilidad. Analizar isotermas de absorción aplicando modelos GATT y BET para definir condiciones óptimas de almacenamiento. A lo cual nos lleva nuestra metodología. Para la recepción de las muestras se deben de lavar, esterilizar, secar a una temperatura de 55 grados Celsius hasta peso constante, la reducción de partícula con el apoyo de una malla número 30, alcalinización, lo cual se utilizó una solución de hidróxido de sodio al 2% a una temperatura de 60 grados Celsius a una agitación constante. Es importante este proceso, ya que sirve para abrir la estructura del bagazo, elimina la lignina que mantiene unida la celulosa y hemicelulosa y abre los poros para que en los demás procesos se liberen estos compuestos encapsulantes, lo cual este bagazo se filtró al vacío y se hicieron lavados con agua destilada para después neutralizarla con ácido acético. También se sometió a un proceso de ultrasonido, el cual se utilizaron ciclos de 5 segundos por un tiempo de 5 minutos a una amplitud del 70%. Todo esto se dispersó en 100 gramos de agua, el cual con ayuda a la cavitación, a lo que nos lleva a la liberación de fibra soluble y de esta manera no se obstruye en la boquilla del secado. Como tratamiento de blanqueado, utilizamos agua oxigenada al 1.5%, esto para eliminar los residuos de lignina. También se sometió al proceso de liofilización a una temperatura de menos 55 grados Celsius a una presión de 1 pascal durante 48 horas. Reducción de partícula y tamizado con el apoyo de una malla número 60. Para poder someter al secado por aspersión se hizo una mezcla de alimentación, el cual se utilizó 15 gramos de sólidos secos de miel, una relación a 1:1, de acuerdo al material coacarreador, el cual se utilizó bagazo procesado al 15%, maltodextrina al 85%. Todo esto se disolvió en 200 gramos de agua. Para la caracterización de los polvos se utilizó una termobalanza para medir la humedad, el colorímetro para medir la escala LSH, la densidad aparente y compactada para medir los índices de Hausner y Carr, higroscopicidad con una solución sobresaturada de cloruro de sodio y un proceso de solubilidad para diferencia de pesos, generación de isotermas de absorción y resolución de modelos matemáticos de GATT y BET. A lo que nos llevan los resultados. En esta tabla se muestran las condiciones de operación. Como observamos, la temperatura de entrada se mantuvo constante para los tres sistemas, mientras que la temperatura de salida fue en un intervalo de 66 a 67 grados Celsius. El caudal y el rendimiento no hubo diferencias significativas. Sin embargo, en valores numéricos, el que tuvo el mayor rendimiento fue el de cebada con un valor de 60%.
Para las propiedades fisicoquímicas de la miel en polvo, podemos observar que en la humedad no hubo una diferencia significativa, mientras que la actividad de agua sí, obteniendo así el mayor valor el sistema de bagazo de cebada. Cabe mencionar que desde un punto microbiológico, al tener una actividad de agua menor a 0.6, no corre el riesgo de que crezcan levaduras, bacterias y mohos. Por lo tanto, lo hace un sistema estable. La solubilidad para los tres sistemas fue mayor al 96%. La higroscopicidad para el sistema de bagazo de cebada y agave no hubo diferencias significativas. Sin embargo, para el sistema de bagazo de piña se obtuvo el mayor valor, lo cual fue un valor de 22.86. Para el índice de Carr y de Hausner, nos indican que es un polvo que fluye de manera muy difícil. Para el color de la miel, se utilizó la escala LSH, lo cual el valor de L nos indica luminosidad, que entre más cerca sea el valor de 100, nos da tonalidades blancas, y entre más cerca sea el valor de 0, tonalidades oscuras, como es el caso del bagazo de agave, nos dio tonalidades más oscuras, a diferencia del bagazo de piña, que fueron tonalidades más claras. Cromaticidad. En esto nos indica qué tan intenso es el color. De esta manera, el bagazo de cebada fue el color más intenso, mientras que el valor de H nos indica tonos amarillos y café. De esta manera, el bagazo de agave tuvo mayor tonalidades cafés y el bagazo de piña tonalidades amarillentas. Por lo tanto, el bagazo de agave nos da un valor característico cercano a lo de la miel, mientras que el bagazo de piña tonalidades más claras. Y el bagazo de cebada es un punto intermedio entre estos dos sistemas. En esta tabla se muestran los parámetros de ajuste de los modelos Gary-Behr a una temperatura de 45 grados Celsius. De acuerdo a la literatura, para escoger el mejor modelo matemático que explique estos sistemas, tienen que tener un valor cercano al 10%. Sin embargo, el sistema de agave tuvo un valor de 15%, lo cual nos indica que hay que buscar un nuevo modelo matemático que explique mejor este sistema. De acuerdo a estos valores, el mejor modelo que explica es el de GAT. Por lo tanto, en los valores de monocapa podemos encontrar que el bagazo de piña y cebada tuvo un valor de 0.05, lo cual corresponde a la primera capa de agua absorbida sobre la superficie del material, siendo esta la condición de mayor estabilidad del sistema. En cuanto al parámetro C, obtenemos que el mayor valor se encuentra en el sistema de cebada, con un valor de 19.083, el cual indica una mayor afinidad inicial por el agua y una monocapa más estable, ya que este parámetro refleja la fuerza de interacción entre el agua y el sólido en la monocapa, mientras en los valores de K, al tener un valor cercano al 1, nos indica que a mayores valores de actividad de agua, el sistema empieza a comportarse como un sistema líquido. Lo cual, este comportamiento lo podemos observar en las gráficas, recordando que en sus valores de higroscopicidad para el bagazo de cebada y agave no hubo diferencias significativas. Sin embargo, podemos observar que es un tipo sigmoidal, es decir, que a mayor incremento de actividad de agua, hay mayor absorción de agua. Por lo tanto, observamos que el sistema empieza a comportarse como un sistema líquido a partir de valores 0.7. Sin embargo, para el bagazo de piña observamos que tiene una absorción más gradual, lo que ocasiona que sea más estable a cambios bruscos de actividad de agua. Sin embargo, su valor bajo de C sugiere una menor interacción en la monocapa, lo que sugiere una mayor movilidad de agua y aumenta factores de pegajosidad y apelmazamiento. Por lo tanto, necesita un empaque con barrera de humedad más estricta. Por lo tanto, empieza a absorber humedad del medio ambiente. Como conclusión, obtenemos que la modificación de bagazos va a depender muchísimo de la materia vegetal, ya que el bagazo de piña tiende a gelificar debido a que tiene compuestos como pectina y polisacáridos solubles, que al hidratarse forma una estructura de red en forma de gel, mientras que el bagazo de cebada, a tener una estabilidad estructural, tiene una matriz rígida asociada a fibra insoluble como celulosa y hemicelulosa, mientras que el bagazo de agave tiene fibras más rígidas y compactadas debido a un alto contenido de lignina. Mientras que la caracterización físico-química tenemos que el de agave tiene menores valores de actividad de agua, pero mayor solubilidad con un porcentaje del 98. El de cebada tiene mayor rendimiento de secado por aspersión y el de piña es más estable a cambios de humedad. En conclusión, en las isotermas de absorción, tenemos que los tres sistemas tienen un comportamiento simodial tipo 2, lo cual a riesgos cuando la actividad de agua es superior a 0.7, tiende a apelmazarse, a ser pegajoso y tener un colapso estructural.
Por lo tanto, podemos concluir que para elegir el material coacarreador debe existir un equilibrio entre la eficiencia y las características físico-químicas que tenemos que darle a la miel. Gracias por su atención. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias, Itlali. Y pues bueno, para cerrar este foro, toca a Arturo presentar a nuestra última ponente. Sí, gracias, Esme. Nuestra última ponente es Katia Melisa Rojas Martínez y ella nos trae una investigación sobre el desarrollo de una bebida instantánea a base de extracto de Jamaica y miel de abeja. Por Buenas favor, tardes a Katia. todos. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes a todos los presentes. Quiero agradecer por su participación en el día de hoy. Nuestra presentación lleva el título de Desarrollo de una bebida instantánea a base de extracto de Jamaica y miel de abeja Apis mellifera como endulzante natural. Nuestra tabla de contenido es la siguiente. Para comenzar, debemos destacar que es una bebida funcional. Una bebida funcional es aquella que es creada a partir de materias primas naturales que cuando se ingiera, más allá de solo hidratarnos, obtendremos nutrientes por su ingesta. La flor de Jamaica, o por su nombre científico, Hibiscus abdarifa, es de origen africano que fue comercializado en América en presentación de cálices secos de color rojo intenso. A esta flor se le puede obtener un extracto que tiene un elevado contenido de compuestos fenólicos y antocianinas, a las cuales se les confiere una actividad antioxidante y diversos atributos sensoriales. La miel de abeja utilizada es de la especie Apis mellifera, que es la más común. Como ya lo mencionaron mis compañeras, la miel de abeja es un endulzante natural que aporta azúcares simples, ya que está compuesta de azúcares simples como lo son la glucosa, la fructosa o un bajo porcentaje de sacarosa. A esta materia prima es poseedora de diversos compuestos bioactivos que van a tener propiedades antimicrobianas y antioxidantes. De igual manera, retomando al secado por aspersión, observamos que es una alternativa tecnológica para convertir extractos líquidos a un polvo que sea más estable y se pueda dosificar. Pero para esto utilizamos acarreadores y en esta investigación se utilizaron la maltodextrina y el dióxido de sílice para mejorar las propiedades físico-químicas del producto final. Como antecedentes observamos que el extracto de Jamaica se puede obtener por medio de solventes como lo es el agua o bien el hexano. Sin embargo, este último no se recomienda ya que no se puede consumir ni añadir en alimentos. La miel de abeja es un aspecto que debe tenerse muy en cuenta por su baja temperatura de transición vítrea, ya que si no se considera esto, lo único que va a causar es que se adhiera a las paredes de la columna de secado, por lo cual utilizamos acarreadores como lo son la maltodextrina, que proviene de las reacciones enzimáticas del almidón, como ya lo mencionaron, y va a otorgarle al producto final lo que es una mayor estabilidad. El dióxido de sílice está presente en la naturaleza, pero para los alimentos, según la Unión Europea, se debe utilizar el dióxido de sílice amorfo y no más allá del 2% para evitar su aglomeración en el hígado. De igual manera, el secado por aspersión de Jamaica se ha utilizado para elaborar bolsas de té o bien bombones, pero no para una bebida funcional como tal. De igual manera, en la literatura podemos encontrar que cuando se ha secado se ha obtenido un rendimiento de entre 60 hasta llegar al 90% de eficiencia. En las bebidas funcionales observamos que las más comunes en el mercado son las de avena, las instantáneas de avena. Pese a que estas son muy populares en el mercado mexicano, y de igual manera en el mercado internacional hay de otros tipos de ingredientes, no se ha analizado sus propiedades higroscópicas ni cómo mejorar la estabilidad del producto final. Con lo cual, decimos que desarrollar una bebida funcional en polvo a partir de Jamaica y miel nos va a permitir aprovechar los compuestos antioxidantes y bioactivos que tenga nuestro producto natural con un valor agregado. Pero estos, al ser inestables debido a que son termosensibles, debemos utilizar tecnologías como son el secado por aspersión para mejorar su conservación e incorporar coadyuvantes como lo son la maltodextrina y el dióxido de sílice para favorecer la estabilidad del producto final.
Nuestro objetivo general, es desarrollar una bebida instantánea funcional a partir de extracto de flor de Jamaica, endulzada con miel de abeja, evaluando sus propiedades fisicoquímicas y de estabilidad. Una vez hecho esto, caracterizaremos fisicoquímicamente el extracto de Jamaica y la miel de abeja como materias primas para elaborar la bebida instantánea. De igual manera, se caracterizarán fisicoquímicamente los extractos secos de Jamaica, endulzados con miel de abeja utilizando maltodextrina y dióxido de sílice como coacarreadores. Con esto se obtendrán y analizarán isotermas de absorción de vapor de agua a diferentes humedades relativas y temperaturas para poder aplicar los modelos Gavivet y así definir las condiciones de almacenamiento que minimicen la ganancia de humedad y preserven las propiedades de nuestro producto final. Nuestra metodología consistió en 9 pasos, donde el primero fue la obtención del extracto acuoso de la flor de Jamaica, en donde se seleccionaron los cálices que tuvieran un color rojo más intenso, para asegurar que estos poseyeran un contenido significativo de compuestos fenólicos. Con esto se caracterizaron fisicoquímicamente los extractos acuosos de flor de Jamaica y se midieron aspectos como el contenido de sólidos totales, fenoles totales y el ensayo de actividad antirradical. Una vez hecho esto, se caracterizó también las mieles de abeja, midiendo aspectos como lo son el color, la acidez libre y el pH, la humedad y sólidos solubles totales. Con las materias primas ya caracterizadas, se prepararon las mezclas de alimentación en proporciones 1:10, donde primeramente se adicionaron 3 gramos de miel de abeja por cada gramo de sólidos secos del extracto acuoso de Jamaica, y se incorporó maltodextrina como material acarreador en una proporción de 1 gramo de maltodextrina por cada gramo de sólidos secos del extracto de Jamaica. Y finalmente se adicionó 2% de dióxido de sílice como antiapelmazante en función del total de sólidos secos. Estas mezclas se secaron por aspersión y posteriormente se analizaron fisicoquímicamente los polvos obtenidos, en donde se analizaron aspectos como el contenido de sólidos totales, fenoles totales, el ensayo de actividad antirradical, contenido de humedad y actividad de agua, densidad aparente y compactada para obtener índices de Hausner e índice de Carr, y como es una bebida funcional, resulta de interés conocer la solubilidad e higroscopicidad. Hecho esto, se generaron isotermas de absorción de vapor de agua y se representaron matemáticamente las isotermas de absorción mediante modelos Gavivet para finalmente aplicarles un análisis estadístico. Como resultados pudimos obtener que los extractos acuosos de flor de Jamaica tuvieron diferentes valores para la cantidad de sólidos totales. Esto concuerda con las diluciones, ya que 1:10 al tener una mayor proporción de Jamaica presenta un mayor contenido de sólidos totales, a diferencia de 1:20 que tenía menor cantidad de Jamaica. Sin embargo, para el contenido de fenoles totales, observamos que 1:20 tiene mayor cantidad de fenoles totales en comparación a 1:10, de igual manera con la actividad antirradical. Esto no quiere decir que el proceso se haya llevado de forma incorrecta. Es decir, se cumple el enunciado en donde se establece que entre mayor solvente haya, se podrá extraer de manera más adecuada la cantidad de fenoles totales. De igual manera, en este caso, se remite la recomendación de analizar el contenido de antocianinas para poder saber si la actividad antirradical está fuertemente ligada con el contenido de antocianinas. En las propiedades fisicoquímicas de la miel de abeja estudiada, se midió los parámetros de color en escala LSH para obtener una miel de abeja de color ámbar, que es característico. La acidez libre y pH concuerdan con las propiedades antimicrobianas reportadas y aunado con su bajo contenido de humedad y alto contenido de sólidos solubles, el crecimiento microbiano se verá limitado. Por otro lado, en el secado por aspersión de los extractos acuosos de Jamaica, observamos una temperatura de entrada igual, pero una diferente temperatura de salida. De igual manera, el porcentaje de bombeo fue el mismo y en este caso, en ambos secados, obtuvimos un rendimiento superior al 70%. Es decir, en estos secados tuvimos un mismo bombeo, pero diferentes temperaturas de salida que están asociadas al contenido de sólidos. A pesar de las diferencias en cuanto a concentración de las mezclas de alimentación, bajo las condiciones del equipo de estudio se obtienen rendimientos, temperaturas de salida y caudales similares.
En cuanto a los extractos secos de Jamaica endulzados con miel de abeja, observamos diferentes coloraciones, donde 1.20 posee una tonalidad más intensa, es un poco más violeta y más rojo en comparación a 1.10 que luce más opaco. Las diferencias de color se asociaron con el contenido de fenoles presentes en los extractos y las antocianinas. Por ello es muy recomendable que por estas diferencias de colores se analice el contenido de antocianinas para verificar que esa actividad antirradical es atribuida a ellas y que por lo mismo, por esta se obtenga diferente coloración. Por otro lado, en cuanto al porcentaje de humedad, observamos una humedad baja para ambas muestras y una actividad del agua de 0.31, lo cual resulta óptimo. Debemos recordar, como ya lo mencionaron, que para obtener un crecimiento microbiano, nuestra actividad del agua debe ser superior a 0.6. La solubilidad fue superior al 90% en ambos casos, lo cual es óptimo, ya que al ser una bebida esperamos que ésta se reconstituya cuando se le añada agua y tener una solubilidad del 92% resulta oportuno. De igual manera, los valores de higroscopicidad concuerdan con los valores de higroscopicidad de otros materiales ricos en azúcares que es consistente con el contenido de miel. Por otro lado, al medir los fenoles totales para los extractos secos, como pueden ver en la tabla que se presenta, no hay diferencias significativas en los fenoles totales, pero resulta de interés, debido a la proximidad numérica, que se analice cuál fue el porcentaje de antocianinas que se le ve fuertemente ligada a esta actividad antirradical. El 50% de los sólidos corresponde a los sólidos secos del extracto de Jamaica. Por ello podemos ver que tiene la misma cantidad de compuestos fenólicos y actividad antirradical, pero el color de la derecha te lleva a decir que tiene mayor cantidad de antocianinas, donde podríamos decir que este tiene, el de la izquierda, un menor contenido de antocianinas. De igual manera, en la medición de la densidad obtuvimos los siguientes valores para el índice de Hausner y el índice de Carr, donde en ambos casos estos fluyen muy difícilmente y tienen una alta resistencia a la compactación. Por el otro lado, en las isotermas de absorción de agua, observamos que para la muestra de 1.10 se obtiene una curva sigmoidal de tipo 2, donde en la región A observamos un crecimiento paulatino, de igual manera en la región B, pero al llegar a la región C, que es a la actividad de agua de 0.8, el crecimiento es disparado, lo cual nos quiere decir que a una actividad de agua de 0.8 obtendremos un crecimiento microbiano y hay una transformación de la partícula donde se genera el apelmazamiento. Para el caso de 1.20, la curva es menos pronunciada, como lo pueden ver en comparación a 1.10. Es ligeramente menos pronunciada, pero se repite el mismo efecto, donde una actividad de agua de 0.8 observaremos el mismo efecto del crecimiento microbiano. Por otro lado, los parámetros de Gaby-Bet, al analizarlo, podemos observar que si nosotros habláramos en términos de los valores de monocapa, podríamos decir que 1.10 representa un mejor valor en ambos modelos matemáticos, ya que un valor mayor de M0 nos va a indicar que el producto tiene mayor capacidad de absorber el agua en su superficie y formar una capa estable. Pero si nosotros habláramos en términos de la constante C, que esta nos indica la interacción agua-sólido o en otras palabras superficie del alimento, observaríamos que 1.20 resulta más óptimo por su mayor interacción agua-sólido. Si se hablara en términos de K, ambos son iguales. Estos se mantienen dentro del rango de 0 a 1. El error relativo promedio en ambos casos resulta conveniente ya que se mantienen inferiores a 10. Con lo cual podemos concluir que el secado de Jamaica utilizando miel de abeja y maltodextrina y dióxido de sílice como coacarreadores en una proporción de 1:10 nos va a permitir obtener un rendimiento superior al 70%, bajos valores de actividad de agua, una disminución en el contenido de fenoles totales y actividad antioxidante. Este polvo es altamente higroscópico y tiene alta resistencia al flujo, pero presentaremos una curva sigmoidal de tipo 2 con un mejor ajuste en el modelo GAP. Este presenta mayor estabilidad estructural bajo humedad controlada, lo cual nos resulta un poco inconveniente, ya que si no se tiene un lugar donde se pueda controlar la humedad, presentaremos problemas con este tipo de muestra.
Por otro lado, 1.20 tiene un mayor rendimiento, tiene un rendimiento del 70% de igual manera, bajos valores de actividad de agua, un mayor contenido de fenoles totales y actividad antioxidante para ambas presentaciones, tanto la acuosa como la seca, es altamente higroscópico y resiste al flujo. De igual manera, obtenemos una misma curva sigmoidal de tipo 2, pero este es mayor estable ante la humedad ambiental, con lo cual podemos concluir que el proceso de secado resultó eficiente para la obtención de polvos de baja humedad y alta solubilidad, pero también observamos una disminución en los compuestos fenólicos en función a los sólidos totales. Ambas muestras resultan exitosas. ¿Qué puedo hacer yo para escoger cuál utilizar, cuál es la más adecuada? En este caso, nosotros proponemos realizar pruebas sensoriales para que los panelistas puedan decidir cuál de ellas tiene mejor sabor o es menos ácido, es más dulce, y poder así decidir qué proporción, tanto 1.10 o 1.20, resulta más favorable para empaquetar y poder lanzar este producto o proponer este producto a una venta en el mercado. Muchas gracias por su participación. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias, Katia. Bien, entonces podemos pasar a la sesión de preguntas, que es que empiece yo, Esme, y vamos. Sí, adelante, Arturo. Y pues invitamos a Citlali y a Ivette a que puedan encender su cámara para que también nos apoyen con las respuestas. Y si quieres, Katia, deja de compartir para que también nos veas. Listo, muy bien. Bien, pues la primera pregunta dice, ¿hay alguna diferencia en composición o propiedades de la miel proveniente de abejas sin aguijón comparada con la producida por abeja con aguijón? Sí, sí existe una diferencia importante, ya que la miel sin aguijón no cumple con los parámetros establecidos a la norma, debido a que su contenido de humedad, el cual se encuentra en un rango aproximadamente de 25 a 35%, mientras que la miel de apis mellifera presenta valores menores al 20%. Como consecuencia, la miel sin aguijón tiene una consistencia más fluida y menos viscosa, además de que es más susceptible a la fermentación. Asimismo, su alto contenido de humedad y actividad de agua implica una necesidad de emplear una mayor cantidad de coacarreadores para mejorar su estabilidad. Así que sí es importante el tipo de miel que se llegue a implementar. Excelente, Muy Citlali, bien, muchas gracias. gracias. ¿Por qué implementaron materiales coacarreadores como son los bagazos? Bueno, se implementaron ya que es una fuente de fibra dietética, ya que de su origen vegetal podemos encontrar celulosa, lignina y hemicelulosa, lo cual no puede ser degradada fácilmente por las enzimas del estómago e intestino delgado, lo cual pueden funcionar como un tipo de almidón resistente, lo cual al llegar al intestino puede llegar a fermentar y mejorar las condiciones de la microbiota. Por esa razón se ha implementado este tipo de materiales para dar un valor a estos residuos y también a la salud. Adelante, Arturo. Así. Gracias. Considerando el proceso de preparación del bagazo en cuanto a la desinfección, ¿identificaron algún tipo de microorganismos de referencia para determinar el proceso térmico que emplearon? Ah, bueno, respondo. Bueno, la verdad no se llevó este proceso de esterilización para disminuir esta carga microbiana, ya que se ha reportado que este tipo de materiales lignocelulósicos, su mayor factor es el ablandamiento a la estructura, para que haya menor resistencia mecánica y se pueda pasar por el secado por aspersión. Y este tipo de métodos ya han sido reportados debido a que afectan a sus propiedades y comportamiento durante su procesamiento, como son los procesos que se establecieron en este proyecto. Entonces, eso quiere decir que no es una base microbiológica la que gobernó la elección del proceso de desinfección. Exacto, solamente fue para el abrandamiento de la rigidez de la matriz. Entonces, valdría la pena cambiarle el nombre al proceso, ¿no? Porque cuando hablamos de desinfección, estamos enfocados a eliminar microorganismos, básicamente, ¿no? Muy Ok, bien. sí. Bueno, adelante. No, me toca a mí, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de caracterizar
las propiedades de fluidez y de absorción de vapor de agua de la miel secada por aspersión. Sí, claro. Bueno, este tipo de miel pues ya se está pensando para venta ya como un producto, entonces pues la fluidez es un parámetro muy importante a evaluar porque esto nos va a indicar pues si es un polvo de fácil envasado y también pues si la dosificación va a ser favorecida y también nos va a permitir identificar si los coadyuvantes o acarreadores utilizados durante este proceso nos están facilitando este flujo o nos están perjudicando y también pues si el proceso de secado fue de manera correcta o no. Y pues también en el caso de los isotermas de absorción de vapor de agua, pues es algo que es necesario identificar y conocer porque pues nos permite conocer la estabilidad de nuestro producto a una temperatura y a humedades relativas y si nuestro producto pues es higroscópico o no. Y en este caso, como estamos utilizando miel de abeja, pues es un producto altamente higroscópico, tiende a absorber humedad. Entonces aquí vamos a indicar la máxima humedad relativa para poderla almacenar. Gracias, Ivette. Seguimos con la siguiente pregunta que dice, ¿a cuántos grados Brix prepararon la bebida y en función de qué eligieron el nivel de sólidos solubles? En realidad no se midieron los grados Brix al momento de preparar la bebida, sin embargo están aproximadamente en 15 grados Brix y el 20% de los sólidos totales de nuestra bebida corresponde a lo que es dependiente del extracto, ya sea la proporción 1:10 o 1:20, entonces por lo cual podemos decir que están en función a la proporción del extracto. Ok, gracias. Bueno, esa pregunta es muy importante porque 15 grados Brix es muy alto, ¿no? Pensando Sí, en que el objetivo central de las nuevas fórmulas para bebidas es reducir los niveles de dulzor, pues sí sería muy importante que tengan como base esos grados Brix posibles, que tengan un aspecto sensorial adecuado e ir trabajando encaminados a ese tema, ¿no? De reducir los niveles de dulzor en los productos. Bueno, Ana Cristina pregunta, ¿por qué el valor de la monocapa disminuye al pasar de la relación 1:10 a 1:20? ¿Significa esto que el producto con más miel es menos estable o simplemente requiere un control de humedad más riguroso? El valor de la monocapa disminuye en la formulación de 1:20 porque nuestro sistema tiene menos sitios activos disponibles para unir esta agua de una forma fuerte, por así decirlo. Esto no significa que nuestro sistema sea menos estable. De hecho, nos podría decir que tiene una menor afinidad por la humedad. Sin embargo, al contener más componentes higroscópicos como lo es la miel y ya se ha mencionado, sí requiere un control más adecuado de la humedad y de almacenamiento para poder evitar estos problemas de apelmazamiento o la pérdida de fluidez. Listo, muchas gracias, Katia. gracias. El doctor Víctor nos pregunta, ¿a qué se debe que una miel de apis melífera con aguijón sea más barata, aproximadamente 100 pesos el litro, contra una miel de melipona que cuesta aproximadamente 2,000 pesos el litro? Lo pregunta porque pareciera que la miel de apis es mejor que la miel de melipona, a la cual esta última le atribuyen una mayor cantidad y calidad de compuestos bioactivos. Esa sería la primera pregunta. Sí, claro. Bueno, la diferencia de precio no es por mejor cantidad, sino por la producción y la disponibilidad. La miel de apis mellifera es barata porque se produce en grandes cantidades y con sistemas tecnificados, mientras que en cambio la melopona es más cara porque cada colmena produce muy poca miel y su manejo es más artesanal, además de que es más difícil su cuidado. Gracias. Y bueno, dentro de ese mismo enfoque, pregunta el doctor, ¿verdad? Asimismo, el hecho de deshidratar la miel no le afecta a sus compuestos bioactivos o a las propiedades que tiene.
Pues sí, toda aplicación térmica pues va a precisamente afectar algunos compuestos bioactivos, pero en el caso del secado por aspersión pues seca de forma instantánea, es decir, hace una aspersión y el contacto con el aire caliente pues es de segundos, entonces no hay tanta afectación, pero aún hay que seguir investigando más acerca o específicamente qué tipo de compuestos está afectando y en qué cantidad, pero en general es instantáneo, entonces pues sí afecta, pero no es tan agresivo. Muy bien, pues son todas las preguntas que nos llegaron. eh, y pues bastante interesante toda la información que nos compartieron, chicas. Así que pues esperamos que se animen a ir al Cucal en Campeche y compartan, ¿no? Con los que asistirán al Congreso. eh, y pues bueno, Arturo, si quieres comentar algo para cerrar. Claro, sí. Bueno, igual el doctor Víctor comenta, les felicita por la información que presentan y igual les exhorta, se amplía esta invitación para que nos acompañen en el próximo CUCAL en Campeche. Creo que este tipo de trabajos desarrollado por estudiantes pues son una pauta y nos guían, ¿no? Es el enfoque que estamos buscando, que es valorizar algunos productos que no están siendo utilizados, al mismo tiempo generar nuevas alternativas para un mercado que pues está ávido de nuevos ingredientes y de igual manera pues el aprovechamiento de agroresiduos en un enfoque de bioeconomía circular. Pues agradecerles bueno, a las chicas, al nombre del Instituto Tecnológico de Tehuacán, que participó esta ocasión con nosotros y bueno, como decía Esme, pues que difundan la voz y que dentro de su instituto pues también se puedan unir a este trabajo que está haciendo Someica en pro pues de los consumidores, de la calidad e inocuidad para los consumidores. Muy bien, pues un gusto y gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos en la siguiente oportunidad de compartir y seguir somequeando. Cuídense mucho. Buena tarde. Hasta luego a todos. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Hasta Muchas gracias luego. a todos.